Bueno, antes que nada, una pequeña errata de la clase anterior, donde yo les hablé de este gráfico, sobre todo el gráfico C, y no fui del todo preciso en cuanto a qué significaba esta curva, y ahora quiero hacerlo, porque después, digamos, mientras hablaba y al rato me di cuenta que faltó precisión al respecto. Toda esta curva interior que está acá, toda esta curva interior, eh, corresponde al supercúmulo local, que antes, eso sí, les dije que era conocido como el de Baculard, donde aquí lo que sea, digamos, estos círculos, eh, los cortados que están acá, son círculos de los cúmulos que aparecen en este panel, que tiene que ver con esta aglomeración que está acá y con esta que está acá, los cúmulos de Virgo y de Uma. Y después los círculos estos llenos que están acá, Hidra, Centauro, Pablo y Perseus, corresponden a cúmulos que están más lejos, que están en este panel, que era de objetos más lejanos, y que resultan de, bueno, agarrar estos conglomerados, ¿no? Y asignarles un círculo denotando el cúmulo correspondiente, ¿no? Lo mismo acá y acá. Así, bueno, quería aclarar eso. Y ahora sí, vamos a donde habíamos dejado. Esta era la torta cósmica, ¿eh? Después de Planck está en esta distribución aproximadamente. O sea que fíjense, eh, la energía oscura representa más del doble de la materia oscura y más del doble de la materia en total, si por materia en total incluimos materia oscura y materia ordinaria bariónica, ¿no? O sea, la energía oscura representa más del doble que el total de materia común. O sea, la oscura no es muy común, pero por lo menos es materia que creemos está en forma de partículas que no interactúan salvo gravitacionalmente. Y por otro lado, dentro del sector material, digamos, no es que la parte de energía oscura no sea material. En la parte de materia, la materia oscura es más de 5 veces la materia ordinaria, lo cual, como les dije antes, es bastante frustrante. Así que bueno, y esta fue la última transparencia. La edad del universo, que sigue siendo más o menos esta estimación, 13.800 millones de años. El rango de error está en esto que está acá, a un sigma, digamos, cerca de 40 millones de años. Ahora, hay un problema desde hace unos años, y es que esta edad se determina a partir de, o está relacionado con el ritmo de expansión del universo y su historia, digamos, ¿no? Digamos, como esta distribución de materia es la que mejor explica la estructura del fondo cósmico de radiación, las arrugas, entonces cuando uno aplica la relatividad general, obtiene un valor para H0, la constante de Hubble actual, ¿no? De más o menos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Y eso da una edad, esta que está acá. Ahora bien, cuando uno mide el ritmo de expansión por otros métodos que no sean el fondo cósmico, métodos que involucren medir distancias a estrellas determinadas, supernovas, galaxias, vamos a hablar mucho de eso más adelante, obtiene un valor para el ritmo de expansión en lugar de 67 de más o menos 72 o 73 kilómetros por segundo por megaparsec, que da una edad menor, ¿eh? Da una edad de menos de 12.000 millones de años. Y esa es una tensión con la cual estamos conviviendo hoy en día, ¿no? ¿Por qué mirar estructuras y distancias dentro del universo cercano, entre comillas, o sea, dentro
midiendo distancias dentro de los 1.000 millones de años luz alrededor nuestro, me da un ritmo de expansión y una edad del universo bastante diferente. Cuando digo bastante es porque es mayor la diferencia al rango de error de ambas mediciones, ¿no?, que la edad que me da la información que me da el fondo cósmico de radiación. Bueno, eso se lo dejo ahí plantado. Pero, como dice este dicho, creemos que está el lado del universo, pero realmente hay tantos descubrimientos y revoluciones cada lustro que realmente uno sigue teniendo la sensación de que la historia de la cosmología recién se está comenzando a escribir, ¿no? Viendo sobre todo todos los cambios que hubo en los últimos 100 años y las incertidumbres que sigue habiendo, ¿no? Esto, bueno, vamos a ver en profundidad más adelante en el curso lo que se llama la historia térmica del universo. Este es un resumen para que vayan teniendo ustedes una idea más concreta, ¿no? Una primera idea somera, ¿no? Vamos a ponernos en una época que acá dice tiempo igual a 2 por 10 a la menos 11 segundos. Tamaño 10 a la menos 15, ¿de qué? Del tamaño actual. ¿Mm? Temperatura 10 a la 15 grados Kelvin. Esta es la época más antigua de la cual podemos hablar a ciencia cierta con la física conocida. Antes de esta época es todo ya altamente especulativo. Uno podría decir que acá también es medio especulativo, pero en realidad la especulación involucrada en toda esta parte es que las leyes de la física que conocemos se aplican a esta época. ¿Mm? Y que la relatividad general se aplica correctamente hasta esta época. Estas son las especulaciones, si quieren, que son bastante razonables. Ahora, más antes de esto, ya ahí sí es netamente especulativo, porque tenemos que recurrir a física, a energías que no conocemos directamente, no conocemos experimentalmente energías mucho mayores que estas. O sea, en realidad eh, eh, conocemos un poquito más que este orden de magnitud, o sea, pero no mucho más. Digamos, esto equivale, 10 a la 15 equivale a 10 a la 11 electronvolts, ¿eh? Y los experimentos con el mayor acelerador del mundo, que es el que está en el CERN, en Ginebra, llegan hasta unos pocos teraelectronvolts, 3, 4 teraelectronvolts, o sea, 10 a la 12 electronvolts, o sea, 10 a la 16, más o menos, ¿no?, grados Kelvin. Hasta ahí es la física experimentalmente conocida. Ya todo lo demás es teórico y con lo cual altamente especulativo, y cuando uno va mucho más alto en la temperatura, es mucho más especulativo porque ya ni siquiera sabemos cuál es la teoría correcta que se aplica, porque es alguna hipotética teoría que unifica, quizá, las interacciones electrodébiles con las interacciones fuertes. Ahora, ¿qué significa tiempo igual a 2 por 10 a la menos 11? Bueno, es 2 100.000 millonésimas de segundo después de que, como no sabemos qué pasó antes, es después de el instante teórico tal que la relatividad general me dice que todo explota, que todo se hace infinito. O sea, como nadie se toma en serio, como les dije, ¿no?, en alguna clase anterior, nadie se toma en serio que en la realidad algo sea infinito, valga infinito, entonces este tiempo sería 2 100.000 millonésimos de segundo después del instante en el cual todo nuestro marco teórico explota. No sabemos qué pasa. O sea, la relatividad general me dice que la densidad se hace infinita, la temperatura infinita, y el tamaño del universo cero. Entonces, todo eso no tiene sentido, pero a partir de ese instante teórico, en el cual realmente no sabemos qué pasa, esto ocurre 2 100.000 millonésimas de segundo después. ¿Eh? Acá se produce la transición electrodébil, en donde las interacciones electromagnéticas se pasan a ser distinguibles de la transición de la interacción débil.
que es una interacción nuclear, la débil, ¿no? Hasta para temperaturas mayores a estas, eh, ocurre lo que se llama la unificación de ambas fuerzas. Que bueno, sería largo entrar en detalles técnicos, que realmente no es, es algo en lo cual vamos a profundizar en este curso, ¿no? Fíjense, cuando bajamos casi 3 órdenes de magnitud en la temperatura, el tamaño del universo disminuye también en la misma cantidad de órdenes de magnitud. En esa época que está, lo llama dominada por la radiación, o sea, el grueso de la materia consiste en partículas que viajan prácticamente a la velocidad de la luz, o bien a la velocidad de la luz en el caso de partículas sin masa como el fotón, ¿no? En esa época, la temperatura decrece con la inversa del tamaño del universo. Todo esto lo vamos a explicar por qué es así. Esto ocurre 2 100 milésimos de segundos después del Big Bang. Entonces, yo llamo al Big Bang a veces, coloquialmente, a ese instante en donde la relatividad general me dice que todo se hace infinito. A eso le damos Big Bang, pero como convención. Porque sabemos que en ese t igual a 0 no sabemos qué es lo que pasó. Acá se produce la transición de QCD, que es cuando los quarks se empiezan a ligar y formar nucleones. Los nucleones, como ustedes sabrán, denotan a los miembros del núcleo, protón y neutrón. La energía de ligadura de un protón o un neutrón es del orden de magnitud de su masa. De hecho, el grueso de la masa de un protón es energía de ligadura. O sea, alguno habrá escuchado que el protón se compone de 2 quarks up y uno down. Pero en realidad, bueno, hay mucho error para la estimación de las masas de esos quarks. Pero las masas de los quarks eh, son una fracción menor al milésimo de la masa total del protón. Entonces, el grueso de la masa del protón es la energía de ligadura, no la masa de los quarks. Bueno, entonces acá, digamos, fíjense, como la masa de un protón es de 1 gigaelectronvolt, 1 gigaelectronvolt corresponde a más o menos, bueno, son 1000 millones de electronvolts, o sea, más o menos casi 10 a la 13 grados Kelvin, ¿no? Acuérdense que más o menos un electronvolt es equivalente a 10.000 grados Kelvin, más o menos. Entonces, cuando la temperatura era mayor que algunos billones de grados Kelvin, los quarks no podían ligarse porque estaban tan calientes que no duraban nada ligados. Ahora, cuando la temperatura baja, ¿no?, de este valor, entonces los quarks, cuando se ligan en un protón o un neutrón, ya después no se desligan más. El universo se sigue expandiendo, se sigue enfriando. Cuando llegamos a un 10 milésimo de segundo, los muones, que son los compañeros masivos de los electrones, son idénticos a los electrones, aunque ahora quizás sean casi idénticos, no sabemos, a los electrones además que tienen más masa. Se aniquilan los muones y se aniquilan entre sí, muón, antimuón, decaen en fotones, más que nada, aunque también puede haber otro tipo de decaimientos que involucren electrones y neutrinos y fotones. Los neutrinos se desacoplan del resto de la materia, o sea, ¿qué significa que se desacoplan? Los neutrinos interactúan muy débilmente con el resto de las partículas. Entonces, tan débilmente que ya cuando la temperatura baja por debajo de 1 billón de grados, 1 billón de grados, dejan de estar en equilibrio térmico los neutrinos con el resto de la materia. Con lo cual, a partir de ahí, ya empieza a haber dos temperaturas. La temperatura de los neutrinos por un lado y la temperatura del resto de la materia por el otro.
Los neutrones y protones siguen estando en equilibrio térmico, interactúan entre sí por las fuerzas nucleares. Hay un poquito más de protones que de neutrones. ¿Por qué? Porque el protón es levemente menos pesado que el neutrón. Entonces, por el factor de Boltzmann de la estadística, es levemente más eh, probable que haya más protones que neutrones. Bueno, cuando estamos a un centésimo de segundo después del Big Bang, la temperatura está en 100.000 millones de grados, el tamaño del universo es de 2 millonésimos del tamaño actual. Fíjense que tampoco puedo decir cuál es el tamaño. Hoy en día no sabemos cuál es el tamaño del universo total. Ni siquiera sabemos si es finito o infinito. Entonces, esto es una cuestión relativa, es decir, es 2 millonésimos del tamaño que tiene ahora. Se aniquilan los electrones con los antielectrones, o sea, con los positrones. Este, ¿Por qué? Porque hasta esta época había tantos electrones como antielectrones. La masa del electrón es de 511 kiloelectronvolts, o sea, medio megaelectronvolt, más o menos. Entonces, mientras la temperatura es mayor a 500 megaelectronvolt, eh, hay muchos fotones con esa energía, con lo cual de un fotón se puede crear un par electrón-antielectrón. Ahora, cuando la temperatura baja de ese valor, entonces ya los electrones se empiezan a aniquilar con los positrones. Como aquí ya los neutrinos estaban desacoplados, esta aniquilación lo que hace es eh, calentar el gas de fotones, que hasta ese momento seguía teniendo la misma temperatura que la de los neutrinos. Con lo cual, a partir de este instante, los fotones para siempre quedan más calientes que los neutrinos. Em, Luego bajamos a un segundo después del Big Bang. La temperatura era de más o menos 700.000 millones de grados. Acá dejan de estar en equilibrio térmico protones y neutrones. Para esta época había 7 protones por cada neutrón y ahí queda congelado en ese factor. Y entre un segundo y 3 minutos se produce lo que se llama la nucleosíntesis primordial. Se, se forman todos los eh, elementos que se podían formar en la época del Big Bang, que no son muchos, como les dije. Cuando digo elementos, digo los núcleos solamente, porque todavía los átomos no existen. Está todo tan caliente que todo es plasma, ¿no? Pero digamos, en estos 3 minutos se forman, eh, bueno, el núcleo del hidrógeno ya existía, porque son protones simplemente. Se forman el tritio, el deuterio, el, um, el helio. El helio eh, tiene 2 neutrones y 2 protones, helio 4. Luego hay isótopos como el helio 3, pero bueno, son inestables. Algo de berilio y algo de litio. En esta época se produce el nucleosíntesis primordial. 60.000 años después del Big Bang es lo que se denomina el fin de la era dominada por la radiación. A partir de este instante, el porcentaje de materia compuesta por partículas que se mueven bastante por debajo de la velocidad de la luz pasa a primar, a ser más importante que el porcentaje de materia dominada por radiación. O sea que radiación se denomina a materia que esté viajando a la velocidad de la luz o casi, ¿no? Que ya en esta época fundamentalmente la radiación está dada por fotones, porque ya a esta temperatura eh, ni siquiera los electrones son relativistas. O sea, pero a partir de ahí, digamos, hay más energía en materia común, electrones, protones, que en fotones, ¿eh? Que en radiación. En esa época el universo era un 3/10 milésimo de lo que es ahora. Y la temperatura 800 grados.
Bueno, y aquí, digamos, entre 260.000 y 380.000 años después del Big Bang, o sea, una temperatura entre 2600 y 3300 grados, y un universo que era ya casi un milésimo del tamaño actual, se produce lo que se llama, o lo que se mal denomina, la recombinación. ¿Por qué digo que mal se llama? Y porque es cuando se forman los átomos. El universo se hace lo suficientemente frío como para que ya los átomos sean estables, para que ya no haya tantos fotones que pateen a los electrones fuera de sus órbitas alrededor de sus núcleos. Que en esa época lo único que había era hidrógeno, helio, litio, berilio y sus isótopos. Em, o sea, se forman los átomos, por primera vez se forman los átomos. ¿Eh? Pero se llama recombinación. Ahora bien, hasta antes de la recombinación, como lo que había era un plasma, la, la luz no puede viajar libremente cuando hay plasma. Es dispersada por las partículas cargadas, ¿no? Protones, electrones. Ahora, cuando se forman los átomos, que los átomos son neutros en general, al menos para, digamos, cuando la longitud de onda predominante del fondo cósmico de radiación, o sea, que, ¿a qué llamamos fondo cósmico de radiación? A todo lo que había en ondas electromagnéticas en ese momento, ¿no? La longitud de onda, digo, se hace igual o mayor a el tamaño de los átomos. Entonces, ya la materia se hace transparente a la luz. Y gracias a eso, que eso se produce eh, más o menos alrededor de el año 380.000 dB, o sea, después del Big Bang. Y esa es la luz que estamos observando ahora nosotros. O sea, esa luz está viajando libremente desde esa época, desde que el universo se hizo transparente. ¿A qué temperaturas? Entre 2300 y 2800 grados Kelvin después, grados Kelvin. Muy bien, en este breve raconto de esta historia térmica, eh, nos vamos a entre 100 y 400 millones de años. Acá es una época en la cual, bueno, obviamente cada año que pasa se está aprendiendo más, pero eh, hay un montón todavía que tenemos por aprender. Em, la temperatura ya era entre 20 y 70 grados Kelvin, o sea, pues, digamos, este es entre 100 y 400 millones de años. En ese lapso la temperatura baja de 70 grados Kelvin a 20 grados Kelvin. La temperatura de la radiación, ¿no? Que ello sea paso, como la materia se ve transparente, ya la materia se empieza a enfriar. Ya no está este, ya no necesariamente está a la misma temperatura que el gas de fotones. Acá se produce lo que se llama la reionización. El universo tenía un centésimo del tamaño actual. ¿Qué es la reionización? Bueno, porque en esta época se empiezan a formar las primeras estrellas que emiten radiación electromagnética. eh, Muchas de estas estrellas son muy masivas y reioniza buena parte del gas, fundamentalmente de hidrógeno y de helio, que había en esa época. Lo reioniza, o sea, vuelven a patear, digamos, electrones fuera de sus órbitas. Esas primeras estrellas que se formaron en esa época. Todo esto es a nivel teórico, hay poco todavía observacional directo de esta época, es más que nada teórico, pero que bueno, ayuda a entender todo lo que pasó, ¿no? Ya digamos, en algún momento, digamos,
acá puse menor que 5.000 millones de años, porque ya hoy en día tenemos evidencias de que ya 1.000 millones de años después del Big Bang ya empezaron a aparecer las primeras galaxias, ¿no? Pero bueno, entre 1.000 y 5.000 millones de años después del Big Bang, ya se van formando, digamos, la inmensa mayoría de las galaxias que vemos hoy en día, ¿no? Cuando el universo tenía menos de la mitad del tamaño actual, la temperatura más de 5 grados Kelvin. Acuérdense que hoy en día la temperatura es de 2,7 grados Kelvin. Y bueno, finalmente en esta línea de tiempo, 9.000 millones de años después del Big Bang, o sea, hace unos 4.000 millones de años, es la estimación de la época en que la densidad de energía oscura se hace del mismo orden de magnitud, o sea, igual a la densidad de materia. O sea, digamos que hace 4.000 millones de años, esta torta, la parte violeta era la mitad. La mitad. Y la otra mitad, bueno, gran parte el azul y el cachitito de materia ordinaria. Eso ocurrió hace unos 4.000 o 4.800 millones de años. Esto como primer pantallazo, después vamos a ir profundizando en todo esto, pero creo que es importante que tengan una primera visión de bosque, digamos, antes de ir recorriendo cada uno de los árboles de ese bosque. Y yendo justamente y siguiendo con ese bosque, acá también es un pantallazo del tipo de estructuras, ¿no?, que hay en el universo, ¿no? O sea, orden de magnitud 100.000 años luz es el tamaño de nuestra galaxia Vía Láctea. Orden de magnitud millón de años luz es el tamaño del grupo local de galaxias. O sea, dentro, digamos, Andrómeda, la Vía Láctea, digo orden de magnitud, ¿no? Orden de magnitud 10 millones de años luz. Cuando digo 10 millones es decenas de millones de años luz. El grupo local, el cúmulo de galaxias, no el grupo. El cúmulo local al que pertenecemos o cualquier cúmulo típicamente tiene decenas de millones de años luz. 100 millones de años luz o cientos de millones, los supercúmulos, que hay varios, como hemos visto, hay varios. Y finalmente, ahí sí, no miles de millones, sino, digamos, por debajo de 1.000 millones de años luz, las estructuras más grandes conocidas, como la Gran Pared y algunos grandes vacíos y demás. Y finalmente, 10.000 millones de años luz, el tamaño del universo conocido, orden de magnitud. Digamos, en realidad es 13.800 millones de años luz, ¿no? El tamaño del universo visible. Que como les dije, el tamaño actual no es 13.800 millones de años luz, es mucho mayor, porque los primeros tramos que viajó la luz ya se expandieron mucho. Por eso van a escuchar por ahí que, por ejemplo, digamos, cada tanto se descubre algún cuasar lejano que está, digamos, la luz tardó, pongamos 12.000 y pico de millones de años en llegar, pero la distancia a la cual está ese cuasar puede ser de 35.000 millones de años luz, ¿no? Eso no significa que la luz viajó más rápido que la luz. Si alguna parte de la trayectoria que recorrió la luz se hizo más grande en este tiempo, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es repasar, digamos, ver un poquitito las distintas ventanas en las cuales uno puede ver el universo y a partir de las cuales uno puede recabar información sobre el universo. Fíjense que es fundamental para nosotros poder ver el universo en cuanta banda sea posible electromagnética, y también, bueno, de otro tipo de fuerzas. Como ustedes saben, desde hace ya 4 o 5 años podemos detectar señales de ondas gravitacionales. Pero es importante porque en realidad nosotros lo que vemos es nuestro cono de luz pasado. O sea,
nosotros no vemos el universo tetradimensional, o sea, en todo en todo su esplendor de 3 dimensiones espaciales y una temporal. En realidad, lo que nosotros vemos es algo tridimensional, pero en donde, digamos, ese espacio de 3 dimensiones se compone un cachito de tiempo y un cachito de espacio. Es lo que se llama nuestro cono de luz pasado. A eso tenemos acceso nosotros. Entonces, decir que tenemos acceso a nuestro cono de luz pasado, es decir, cuanto más lejos vemos, más hacia atrás en el tiempo le estamos viendo. No podemos ver a la galaxia Andrómeda como es ahora. Estamos condenados a verla como era hace 2 millones de años, por ejemplo. Entonces ya de por sí estamos limitados a verlo así, ¿no? Entonces, tanto mejor que podamos verlo en la mayor cantidad de frecuencias posible. Entonces vamos a ver un poquito eh, cómo es la observación del universo en ondas de radio. Lo bueno de las ondas de radio es que buena parte del espectro de ondas de radio atraviesa la atmósfera, por eso hay tantos radiotelescopios en la superficie de la Tierra, ¿no? Ahora, ¿qué fuentes hay en el cielo, en el universo, de ondas de radio? ¿No? En la Tierra hay muchas fuentes que tienen que ver con las emisoras de radio, ¿no? Pero, ¿cuántas hay o qué tipo hay en el universo? Bueno, hay muchos tipos. De hecho, en el fondo, si uno esfuerza un poco, eh, toda estrella algo emite en radio, ¿no? Lo que pasa es, bueno, por ejemplo, el Sol, el grueso de su luminosidad está en el rango visible, no en ondas de radio, ni rayos X, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, buena parte de esas ondas de radio son emitidas por electrones que están en órbitas cuasi circulares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en campos magnéticos, por ejemplo, alrededor de estrellas de neutrones que están rápidamente rotando. Este, incluso, no solamente en estrellas de neutrones, sino cuando una estrella supernova explota, ¿no? Se produce una onda de choque, hay mucho plasma, hay mucho movimiento, hay campos magnéticos asociados, y esos campos magnéticos viajan junto con la materia de la explosión, ¿no? Con lo cual, hay en distintos lugares de las galaxias, en particular en nuestra galaxia, eh, zonas con campos magnéticos considerables. Entonces, hay muchos electrones que están eh, moviéndose circularmente en esos campos magnéticos, muchos de ellos a velocidades muy grandes, algunas cercanas a la de la luz, y en ese movimiento emiten ondas de radio. Eh, por ejemplo, Casiopea A es un remanente de una supernova, ¿no? Este, está a 11.000 años luz de distancia de nosotros, pero está dentro de nuestra galaxia. O sea, es una distancia grande, pero siempre dentro de nuestra galaxia. Este, y ese remanente, muy compacto, es muy fuerte. De hecho, eh, como radiofuente extrasolar, es la más potente en frecuencias por encima de los gigahertz. Eh, o sea que, bueno, es un ejemplo muy importante porque es la más potente. Por otro lado, hay un campo magnético galáctico, ¿no? De alguna manera, justamente que tiene dimensiones comparables a las de nuestra galaxia, pero que es mucho más débil mucho más débil que el campo magnético de estos eh,
pulsares, ¿no? Entonces las aceleraciones de los electrones, digamos, los radios de las órbitas de los electrones son mucho más grandes, las velocidades de los electrones son más chicas y las frecuencias de las ondas son mucho más largas. Y esa es una fuente también importante de ondas de radio, que es más difusa, porque no es que viene de una fuente puntual en particular. Por otro lado, siempre dentro de nuestra galaxia está Sagitario A, ¿no? Que es esa región en la dirección de la constelación de Sagitario, que está en el centro de nuestra galaxia, en la cual está ya hoy en día con casi certeza un agujero negro con una masa del orden de 4 millones de veces la masa del Sol. Y ahí hay un disco de acreción. Acá puse crecimiento, pero voy a poner acreción porque digamos, es la palabra en español que se suele utilizar. Entonces ese disco de acreción emite ondas de radio y es una fuente también importante. El disco de acreción de materia que está orbitando y o cayendo al agujero negro central. Bueno, acá les puse una bonita imagen del remanente de la supernova Casiopea A. Esta es una imagen, digamos, con falsos colores, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, se le han atribuido colores, como para que la foto quede más bonita, y aparte para que podamos verla, porque nosotros, digamos, no tiene sentido una foto en donde hay información que no podemos ver. O sea, la información en ondas de radio y en rayos X la recabamos y luego uno puede componer una foto, ¿no? Fíjense toda esta nube, cómo se ha expandido, ¿no? En el tiempo que pasó desde que estalló esta supernova. La parte óptica de las observaciones fue hecha con el telescopio Hubble. El Spitzer es otro telescopio espacial, ¿no? Nada más que dedicado a otro rango, no al óptico como el Hubble, sino al infrarrojo. Y finalmente el telescopio espacial Chandra, que durante muchos años recabó información del universo en el rango de rayos X. Esta es una imagen muy bonita del remanente, ¿no? Entonces, como para entender un poquitito más, ¿no? Hay muchos pulsares en el universo y unos cuantos en nuestra galaxia eh, detectados. Como les dije, son estrellas de neutrones que son rápidamente rotantes. Los campos magnéticos son muy fuertes y emiten, que también se lo comenté en la clase pasada, radiación de sincrotrón. O sea, hay electrones dando vuelta muy rápido en órbitas circulares. Esta es la nebulosa del Cangrejo. La estrella de neutrones que está en el centro es esta imagen roja que está acá, que es el pulsar. Esto, de nuevo, fue una imagen combinada con las partes rojizas son luz captada por el Hubble, y toda la parte azul, en realidad, son rayos X, digamos, pintados de azul, detectados por el telescopio Chandra. El telescopio Chandra funcionó durante la década del 80, que fue una gran revolución en el campo de la observación de rayos X. Está a una distancia de 2000 parsecs, o sea, más o menos 6500 años luz. Y esta nebulosa, o sea, lo que ocurrió aquí es que en el año 1054 explotó una supernova. Acá había una estrella muy grande que explotó hace casi 1000 años. Que como les comenté, hay registros chinos
de esta explosión. Fue visible a simple vista durante unos cuantos días. Pero hoy en día emite, bueno, en distintas frecuencias, y en particular es una importante fuente de radioondas, ¿no? Por supuesto que el Sol es la fuente más importante, también en ondas de radio, ¿no? O sea, por más que no sea un pulsar ni mucho menos, pero bueno, obviamente por su cercanía es la fuente más importante en un rango importante del espectro de radio, de frecuencias de hasta una longitud de 1 metro. También Júpiter tiene un campo magnético significativo que hace que electrones que estén atrapados en se llama la magnetosfera de Júpiter, también produce señales de radio importantes, sobre todo en la banda de los decímetros. Antes de terminar con esta primera grabación, vamos a comentar el universo en la banda de las ondas infrarrojas. Infrarrojo eh, es el rango, digamos, es la luz, digamos, objetos que están fríos emiten fundamentalmente en el infrarrojo. Estoy hablando de objetos, no confundan con los electrones, radiación de sincrotrón, o sea, estoy hablando de objetos fríos, estrellas muy fríos, en lugar de emitir fundamentalmente en amarillo o incluso en rojo, puede emitir, si son muy frías, en infrarrojo, ¿no? Igual pueden ser visibles, o sea, que su pico sea en el infrarrojo no significa que no emiten algo en el espectro visible. Eh, bueno, pero más allá de los objetos puntuales, un ejemplo no puntual es un resplandor difuso de rayos infrarrojos, ¿no?, en la Vía Láctea, y es producto de que el polvo interestelar absorbe luz estelar y la vuelve a irradiar. Y como buena parte de ese polvo interestelar que está en la Vía Láctea está relativamente frío, emite en radiación infrarroja. Entonces, cuando uno apunta un telescopio en el que detecta el infrarrojo a la Vía Láctea, detecta esa radiación difusa, porque no es puntual, no viene de ningún punto de la Vía Láctea. El sistema solar nuestro también contiene polvo, ¿no? Después de tantos millones de años de ser recorrido por cometas, por asteroides que colisionan y que lanzan polvo de planetas al espacio y demás. Entonces lo mismo, ese polvo que absorbe luz del Sol la reemite también en buena medida en la zona infrarroja, y es lo que se llama la luz zodiacal. En el infrarrojo, digamos, más energético, o sea, longitudes infrarrojas más cortas, se ven estrellas frías, como las que llaman las enanas rojas y las gigantes rojas, que tienen temperaturas superficiales de muy poquitos miles de grados. Por eso son rojas. Por ejemplo, el Sol, la temperatura superficial es de cerca de 10.000 grados, por eso que está más tirando, digamos, está más tirando al amarillo. Es menos rojo el Sol que una enana roja o una gigante roja. Por esa diferencia de tener 1.000, 2.000 grados a tener 7, 8.000, 10.000 grados. Y también otra fuente de infrarrojos son lo que se llaman las cunas estelares, donde están naciendo nuevas estrellas, donde hay mucho polvo, eh, que es lo mismo. Están empezando a ver estrellas que están naciendo, que están empezando a sufrir procesos de fusión nuclear y que calienta el polvo circundante y que reemite en forma de microondas. Y bueno,
varios de los satélites más importantes están acá listados. El primer satélite importante fue el IRAS, el Infrared Space Observatory, lanzado en 1983, que funcionó unos cuantos años. Bueno, el Spitzer, el telescopio espacial Spitzer, lanzado en 2003. El Akari Space Telescope en el 2006. Más recientemente, en 2009, el traducir esto sería algo así como el telescopio de campo amplio infrarrojo explorador de muestras. Bueno, horrible eso, ¿no? Pero bueno, es más o menos la traducción eh, improvisada del título de este telescopio. Bueno, acá fíjense una muy bonita imagen que me pareció que valía la pena compartir con ustedes. Esto es la famosa luz zodiacal, que es producto del polvo que hay en nuestro sistema solar. ¿Detectada con qué? Con el Submillimeter Array, o sea, el arreglo submilimétrico. Submilimétrico porque tiene que ver con la longitud de onda de la radiación que capta que es de longitudes de onda por debajo del milímetro. Esto está, digamos, es un array, es un arreglo de 8 radiotelescopios. Cada uno tiene 6 metros de diámetro. Fíjense, acá están, casi están 6 de los 8, a veces una figura. Y están dispuestos como un interferómetro. ¿Qué significa interferómetro? Que justamente están coordinados de forma tal de componer las 8 señales, ¿no? Componerlas en una imagen común. ¿eh? Interferómetro en el sentido de que hay relojes que miden o que tienen en cuenta las demoras de las señales entre los distintos telescopios. Y entonces, cuando ustedes escuchen interferómetro, digamos, en este caso, ¿qué significa? Entonces, es como que acá tengo, bueno, acá se ven 7, debe haber un octavo por ahí tapado. Equivale a tener un gigantesco, imagínense acá, las distancias deben ser, no me acuerdo, pero del orden de ciento y pico de metros. Entonces, equivale a tener un gigantesco radiotelescopio de ciento y pico, 200 metros de diámetro, al cual se le rompieron un montón de partes y le quedaron sanas estas partes, ¿no? Este sería un análogo. Bueno, todo esto está en la cima del volcán Mauna Kea, que está inactivo, que está en la isla de Hawái. Así bueno, muy bonito esta imagen. Muy bien, vamos a hacer acá un alto.